ospatu zen. Jada 15 urte pasa dira. Ezagutu eta dastatzeko egun aproposa daukagu. También podremos disfrutar en los chocos de los productos. Podremos degustar la sartenada o el tradicional bolo. Y para adentro. Bueno, pixka bat komentatuko dizuet, iruditzen bazaizue Arabar Errioxako ardoen bilakaera kanpo merkatuetan eta esportazioaren inguruan. Eta esan behar da, aurreko urtean, 11 hilabete dauzko bukatuta, baina 12. ez dituzte aldaketarik izango denikan, nolabait prezioaren inguruan errekorra da iritsi gehala. Hau da, litroko 5,73 euro ordaindu dira Arabar Errioxako ardoa. Eta horre suposatzen du izugarrizko hazkundea, batez ere konparatze baldin badegu estatuko beste jatorri izendapenekin, 3,60 gutxi gora bera izan dira beraiek, beraz 2 euro gehiago ordaindu da. Horrek esan nahi du nolabait kalitatea ordaintzen ari dela eta merkatua ordaintzeko prest dagoela. Nik uste hori dela bidea eta hortikan jarraitu behar degula. Kontutan hartzen baldin baditugu ze merkatuetara joan diran gure ardoak, esan behar dugu hazkunde izugarria izan dela Belgikan adibidez, eta kopuruari dagokionez 7,5 igo da aurreko urtearekin konparatuta. Aldiz, Britania handian jaitsera izan dugu, pentsatzen dugu Brexitatek ere bere zerrikusia izango duela, eta naiz eta lehendabiziko merkatua izaten jarraitzen duen, 6,5 edo jaitsi du. Hainbesteko eragina ez du izan prezioan, ze prezioa igo eginda, baina bai kopuruan. Eta beste 10 merkatu nagusietan fijatzen baldin badea ze prezio izan dan eta nola joan den bilakaera, ikusten dugu Suedia, Estatu Batuak eta Kanadan jaitsi egin dela prezioa, Suizan gutxi gora bera mantendu inda, eta beste 6 merkatuetan, eta batez ere Txinan esango genduke izugarrizko hazkundea izan duela. Eta horrek bete du nolabait besteetan jaitsi dana. Beraz, hor badaukagu zerregina, eta jarraitu behar dugu nolabait promozio hori egiten. 2015-tikan onaino Jaurlaritza gutxi gora bera 33 milioi jarri ditugu horretara bideratuta, proiektu berriak egitera eta promoziora, eta aurten 2019-20 urterako ere, jardunaldirako ere, beste ia 8 milioi jarriko ditugu proiektu berria sustatzeko eta promozioa egiteko. Beraz, bide horretatik jarraitu behar dugu. Eta Brexitaren inguruan, baita ere, aurreko ostiralean ez, orain dela 10 egun izan genuen Brexitaren batzordea Jaurlaritzan, eta Arabako Aldundiko Pilar García Salazarrek eskatu zuen batzordean, batez ere bideratzeko jardunaldi berezi bat hemen Arabar Errioxan gure produktorei, gure ekoizlei eta bat ere esportazioaren inguruan. Eta naiz eta 13an izango dugun jardunaldi berezi bat Bilbon eta bertara etorriko den Britaniako enbajadorea, Simon Manley, baita ere ari gera Aldundiarekin batera prestatzen zerbait berezia hemen Arabar Errioxan komentatzeko zer gertatzen ari dan, nola prestatu behar duten gure ekoizleek eta Arabar Errioxako jatorri izendapenekoak nola joan behar duten eta zertarako preparatuta egon behar duten, eta benetan ilusio egiten digu zerbait berezia sektore honetarako prestatzea Arabar Errioxan, eta hori Aldundiarekin ariko gea baita ere horretan. Esan duzu, zertxo baite bera egin dute, batez ere Erresuma Batuan Brexita dela eta ez dakitatu orokorrik edo badaukazuten zenbat jaitsi den orokorrean ez bakarrik Erresuma Batuan. Esango genuke Erresuma Batuan jaitsi dana, baina beste merkatuetan irabazi denarekin gutxi gora bera mantendu egindala. Ezin daiteke esan izugarrizko berakada izan denik, esaten dugu berakada izan da aldi batean, Erresuma Batuan, baina Belgikan asko igo da, beste merkatuetan ere bai, beraz, saiatzen ari gerana eta gure nolabait esfortzu guztia joango da, merkatuak zabaltzera, beste lekuak ere bilatzera eta bertan gure ardoak saltzera. Orduan, ez da jaitsi, baina ez da igo mantendu eginda aurreko urtearekin alderatuta. Bai, gutxi gora bera alderatuta mantendu eginda kopuruan, baina guretzako oso garrantzitsua da prezioan igo dela, beraz, naiz eta mantendu kopuruan eta diru kopuruan eta irabazietan gora egin du. Eta hori oso garrantzitsua da ere ustez gure ardoak benetan ondo merkaturatzen ari delako eta posizio egokian jartzen ari direlako. Pasan urtean esaten zenuten ere Arabako Errioxako ardoek izaten zirela motore.
beste ardo guztien motore eta ea jarraitzen duen olan izaten? Bai, momentu honetan Euskadiko ardoak kontutan izaten baldin baditugu guztiak, une honetan erdia baino gehiago arabar ardoak dira, saltzen direna kanpoan, esportatzen direna, eta diru kopuruan irabazten denaren 70% baino gehiago. Beraz, benetan motore izaten ari dira oraindik ere. Bueno, Bueno, comentaba los datos de exportación de lo que ha sido el año 2018. Nos queda un mes por cerrar, pero no creemos que vaya a cambiar mucho. Y la principal conclusión que podemos sacar de lo que ha sido la campaña del año 2018 es que realmente el precio del vino de Rioja Alavesa ha crecido. Hemos llegado a un récord de 5,73 euros por litro, lo que supone más de 2 euros más de 2 euros superior a cualquiera de los precios que tiene cualquier denominación de origen del resto del Estado. Eso supone algo realmente relevante para los vinos de Rioja Alavesa porque se está tratando de posicionar en un lugar adecuado y vemos que el mercado está respondiendo, que es capaz de pagar un poco más por mejor calidad. Ese es el camino que tenemos que continuar y realmente estamos satisfechos en ese sentido. En cuanto a países a los que nos dirigimos, podemos observar dos tendencias diferentes. Por una parte, el mercado belga ha subido prácticamente un 7,5% en lo que se refiere a cantidad. Eso le ha llevado a posicionarse en quinto lugar entre nuestros mercados y el primero, que sigue siendo Reino Unido, ha sufrido un poco, creemos que también como consecuencia de esa incertidumbre por el Brexit, y ha bajado un 6,5%. Sin embargo, esa bajada no ha sido tan importante en cuanto a precio, puesto que ha subido y al final hemos conseguido equilibrar un poquito. En cuanto al resto de mercados, en los 10 principales observamos que tanto Estados Unidos, Canadá, Suecia ha bajado lo que se ha pagado por nuestro vino de Rioja Alavesa, Suiza se ha mantenido más o menos y el resto de los 6 mercados restantes de los 10 principales ha subido el precio que se ha abonado por nuestro vino y resaltaría especialmente China en cuanto que se ha abonado mucho más, siendo China un mercado muy relevante por la cantidad que se puede llegar a vender allí. Tenemos que continuar haciendo esa promoción, tenemos que continuar trabajando y a lo largo de este año 2019-2020 el importe de las ayudas para nuevos proyectos y comercialización y demás va a ser de alrededor de 8 millones de euros. Si contamos de 2015 hemos puesto sobre la mesa 33 millones de euros y tenemos que continuar ese camino porque vemos que realmente está resultando acertado. En cuanto al Brexit, señalar que hace 10 días en la reunión que tuvimos en Lehendakaritza del Brexit con las diputaciones forales también, con Eudel, la diputada foral de Álava, Pilar García Salazar, solicitaba que hiciéramos una reunión especial, una jornada especial para todas las bodegas, todos los productores de Rioja Alavesa, en la que analizáramos qué es lo que está ocurriendo, qué tipo de recomendaciones podíamos dar y es lo que estamos preparando en este momento de la mano de la Diputación. Además de nuestra página web brexit.eus, donde aparecen todas las informaciones, todas las recomendaciones y de la jornada que celebraremos el próximo día 13 en Bilbao con el embajador de Reino Unido, Simon Manley, estamos preparando una jornada específica para Rioja Alavesa, para los productores de vino, para todos aquellos que están exportando, de tal manera que seamos capaces, en la medida de lo posible y ante esta situación, de darles pautas de funcionamiento de cómo tienen que trabajar a partir de ahora. Creemos que es relevante, puesto que Reino Unido sigue siendo nuestro primer mercado y tenemos que trabajarlo de una forma adecuada y estar preparados ante todas las situaciones que se vayan a producir y si tenemos que elaborar planes de contingencia, que también nuestras bodegas sean capaces de prepararlos y les ayudemos a realizarlo. ¿Cómo valora el anuncio hecho ayer por el Consejo Regulador de la caída de 29 millones de botellas menos vendidas? En general, quiere decir, yo creo que precisamente si algo tenemos que hacer es posicionar nuestro vino en diferentes mercados y ser capaces de que se abone más por la calidad, y es algo que estamos trabajando de forma efectiva. Si no lo hacemos así, al final estaremos, vamos a decir, en una zona media de la tabla donde competimos con muchísimos vinos diferentes y estaremos compitiendo en precio. Igual que en el resto de mercados de diferentes ámbitos de la economía, lo que tenemos que valorar es la calidad sobre la cantidad y es lo que creo que desde Rioja Alavesa se está haciendo muy bien. Y si hemos conseguido subir ese precio hasta 5,73 es el camino que tenemos que emprender.
Cantidad es importante, vender cantidad es importante, pero sobre todo vender calidad y que el mercado esté dispuesto a pagar por esa calidad. Ese es el camino que tenemos que realizar para diferenciar Rioja Alavesa del resto de denominaciones de origen. Hablaba de que el Reino Unido evidentemente es el principal mercado del Rioja, y también de Rioja Alavesa, pero es el mercado que importa los vinos más baratos, con lo cual tal vez en Rioja Alavesa no debería preocupar tanto el Brexit. Bueno, debe preocupar en la medida que hay una parte que se está exportando allí y hay que estar preparados ante esa situación. Y en Reino Unido también, bueno, se exportan y se importan por su parte vinos más baratos, vamos a decir, en una zona de la tabla más barata, pero siempre hay alguien en el mercado que está dispuesto a pagar un poco más por esa calidad. Tenemos que buscar ese nicho porque en Reino Unido también existe. Tenemos que estar preparados y buscar ese nicho que sea capaz de pagar un poquito más. Y tenemos que continuar haciendo ese esfuerzo, porque Reino Unido es un mercado cercano, es un mercado importante y donde también se sabe apreciar el buen vino. Respecto al año pasado, ni suben ni bajan, se mantienen las exportaciones de vino en general en Euskadi. Más o menos en cuanto a cantidad, sí, y sobre todo lo importante, estábamos diciendo, la cantidad sí es relevante, siempre, por supuesto, pero sobre todo es importante el importe que se abona por litro en estos momentos, porque es lo que nos da la sensación y la importancia de la calidad sobre la cantidad. Y en este caso hemos vuelto a batir récords y que yo señalaría que es más importante esa situación, ese objetivo que nos habíamos planteado y que vamos consiguiendo, que el de la cantidad. Estaría mucho más preocupada si la cantidad estuviera ganando sobre la calidad, porque no es tanto exportar, sino cómo lo hacemos y si estamos realmente teniendo ese valor añadido en nuestro vino y el mercado está dispuesto a pagarlo. ¿Siguen siendo los vinos de Rioja Alavesa motor de los vinos en Euskadi? Pues sí, lo que podemos observar es que en el conjunto de los vinos que se exportan en Euskadi es más del 50% lo que es Rioja Alavesa, y si atendemos no solamente a la cantidad, sino al precio que se está abonando y al retorno económico, es más del 70%. Luego, desde luego, sigue siendo motor y lo tiene que seguir siendo.